Es el momento de los territorios. Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de nuestro programa del Congreso al Territorio Campesino. En nuestra parte mística hoy traemos las palabras de este campesino insigne, cultor, artista, que nos dice: el campo sin campesinos existe sin existir. Vamos a hablar sobre el tema de la reforma agraria integral y popular. Conocemos que la reforma agraria tiene profundas implicaciones en el devenir y en la organización de nuestra sociedad colombiana. Dicen los entendidos que porque en Colombia no se ha hecho la reforma agraria, es que hoy estamos sometidos a toda esta violencia generalizada, a los cultivos de coca, de amapola, a la minería ilegal. Pues al campesino no se le dio la oportunidad de tener un pedazo de tierra para trabajarla, para producir alimentos, para dignificar sus ingresos, poder sostener la familia y aportarle a la economía del país. Tenemos en nuestras iniciativas del territorio los productos que nos llegan de San Juan de Nepomuceno, en el departamento de Sucre, una iniciativa del joven Daniel Tapia que lo hace en honor, digamos, en conmemoración a todo el trabajo que hace su madre en la producción de alimentos y también su niña en la transformación de estos productos del campo. Él nos presenta como producto achotadas mulares, que son productos hechos a base de achote y con otras esencias que en este momento ya los tiene comercializando. Está vendiendo estos aceites, estos colorantes, está vendiendo estos productos que sirven para mejorar la cocina. Por eso, Achotadas Mulares es una iniciativa desde el territorio muy importante a tenerla en cuenta para que la impulsemos. ¿Cómo la podemos impulsar? Comprando, adquiriendo estos productos. Presentamos el video que él nos envía desde San Juan de Nepomuceno, departamento de Sucre. Achotadas Mulares, un producto totalmente natural, elaborado con ayote. Bueno, felicitamos a esta iniciativa de emprendimiento de la juventud campesina de acá de San Juan de Nepomuceno. Hay iniciativas, hay ideas. Lo que se necesita es apoyo del Ministerio de Agricultura para que esto salga adelante, porque la fuente de trabajo está en la gente. Bueno, entramos a nuestra sección principal donde tenemos el agrado de estar con nuestro invitado principal, nuestro compañero, amigo de luchas. Nos hemos encontrado en los espacios nacionales de diálogo con los gobiernos, en las movilizaciones, en las negociaciones con el gobierno. Nuestro amigo Segundo Riaño, un líder social campesino, hace parte de la Convención Nacional Campesina, ha venido trabajando muchísimos temas para lograr conseguir los derechos del campesinado, para lograr llevarle proyectos productivos al campesinado a sus territorios. Es importante conocer su experiencia porque ha sido una de las personas que siempre ha estado reivindicando la reforma agraria como un eje estratégico central de la lucha. Bienvenido, don Segundo, a este programa del Congreso al Territorio Campesino. Gracias, senador, muy amable. Una felicitación por su programa, a su equipo. La verdad que estos espacios son muy necesarios para dar a conocer las luchas del campesinado colombiano. Se le ha insistido al presidente y al gobierno que ojalá en los canales institucionales hubiera un espacio frecuente, ya sea semanal, mensual, pero que la gente le llegue estos mensajes, porque la gente del campo, el único mensaje que le llega es de los canales habituales y se sobreentiende que en las zonas rurales no llegan sino los canales tradicionales, los que no le dicen la verdad al pueblo colombiano. Bueno, don Segundo, teníamos la idea que la ley era para los de Ruana cuando en el pueblo únicamente encarcelaban a la gente pobre y los encorbatados, pues a ellos no les cobijaba cárcel, ¿sí? Yo puedo decir que hoy la ley sí está para la gente de Ruana porque hemos venido tramitando, usted ha sido protagonista,
apoyo fundamental, por ejemplo, para conseguir el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y de especial protección, que es la reforma al artículo 64 y que es el pilar, es el pedestal sobre el cual nos estamos parando los campesinos y campesinas para tener estas iniciativas legislativas tan importantes, por ejemplo, como la reforma agraria integral y popular. Quiero preguntarle, amigo Segundo, ¿cómo están organizados los campesinos para enfrentar, para volver una realidad este sueño de los campesinos y campesinas colombianas en Colombia, que es la reforma agraria integral y popular? Sí, senador, afortunadamente pues los tiempos nos dieron un espacio, yo pienso que los tiempos de Dios son perfectos y mi Diosito nos dio una oportunidad en esta vida. Yo les decía en la curia arzobispal hace 12 años, cuando el paro agrario, que ojalá nos permitiera, mi Dios, antes de nosotros cerrar los ojos, ver el cambio en este país, ver una reforma real. Y afortunadamente las luchas que han venido y de gente que ya no existe, se logró este gobierno que le ha abierto las puertas al campesinado, a la gente más necesitada. Por eso en el 2022 el presidente Gustavo Petro nos convocó a la Convención Nacional Campesina y se logró lo que su merced está diciendo, de sacar una propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo, pero uno lo que encuentra es una cosa muy fácil, era mirar desde afuera, pero ya estando adentro se da uno cuenta que los gobiernos, los congresistas que han venido de aquí hacia atrás, han legislado acomodando el Estado en contra del campesinado, en contra de la gente tradicional. Entonces uno ve que no es práctico, no es funcional, y uno mira que por lo menos la gente para que se organice es muy difícil por la cantidad de normas, la cantidad de impuestos que tiene que pagar. La gente donde esté de pronto se somete en las organizaciones de la Junta de Dirección Comunal porque no tiene ninguna obligación tributaria ni arancelaria. En los acueductos, porque esto, pero ya para organizarse en una lucha es muy difícil. Afortunadamente la Convención Nacional ya se logró reunir 2.500 personas, se sacaron unas propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros hubiéramos querido más que se hubiera dado, gracias al apoyo de nuestros congresistas del Pacto Histórico, a la bancada campesina que se han dado a la pela, se han dado a la lucha, pero hay que entender que nosotros tenemos el Congreso en contra, necesitamos más congresistas que nos defiendan, por eso no se nos dio todo. Pero hay que ser uno agradecido de la vida, y el tema de ser reconocidos como campesinos sujetos de derecho, el artículo 64 es ganancia, el hecho de la jurisdicción agraria, el hecho de la Comisión Mixta de Asuntos Campesinos, de interlocución permanente con el gobierno, eso ya nos da herramientas para podernos defender. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de invitar a todo el campesinado colombiano, a los jóvenes sobre todo, que no pierdan la fe en esto, que nosotros insistimos, llevamos toda la vida, el caso particular mío, toda la vida en esta lucha, aquí el senador es testigo, y afortunadamente se nos dio y pensamos que vienen cosas mejores para este país. Claro, y don Segundo, también mencionarle a la juventud, importante, ¿no? A la juventud campesina, que esta lucha no es de ahora. Tenemos ya estudios que nos dan cuenta de que desde 1920 los campesinos y campesinas de Colombia empezaron a organizarse para exigir ese derecho a la tierra. Tenemos una primera ley de reforma agraria en 1936, la ley 200 de López Pumarejo. Y tenemos registro de unas primeras organizaciones, por ejemplo, como FANAL, que usted la conoce, todavía hay expresiones organizadas de FANAL. Luego ya con la ley 135 del 61, que es la ley de reforma agraria, dio paso a la creación de la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Es decir, Segundo, la lucha de los campesinos y campesinas no es de ahora. Que hoy esté dando unos mejores frutos, que hoy se le esté prestando una atención de verdad, es otra cosa diferente. Sí, senador, uno mirando, yo digo particular, haciendo unos recorridos los páramos, me ha gustado mucho de joven visitarlos, conocerlos, y se da uno cuenta que los páramos eran vírgenes y los empezó a afectar la violencia, y cualquiera me dice, ¿por qué la violencia? Porque resulta que la violencia del 48, en la pelea, guerra entre partidos políticos, los desplazados fueron a dar a los páramos, era donde podían esconderse, y ellos terminaron radicados allá. Al comienzo llegaron como castigo, pero terminaron siendo como premio porque es la mejor tierra, y eso hizo que se radicaran allá y empezaran a destruir los páramos. Y hoy en día, por lo menos, si no hay políticas del gobierno que estabilicen los precios, pues la gente se le hace la fácil ir a destruir los páramos para sembrar los cultivos con menos fertilizante, y pues ellos soportan el frío, y entonces el gobierno
de pronto les facilita vías, les facilita educación, les facilita puestos de salud, pues la gente va a seguir acomodada en esos páramos, pero necesitamos esas reservas que se conserven y que el campesinado cuide, produzca, pero también cuide el páramo. Claro, y no únicamente los páramos, ¿no? Sino también los bosques, las zonas protegidas. Pero aquí hay una historia, segundo. La historia de la tierra del campesino en Colombia ha sido la colonización, el despojo, colonización, despojo. Acordémonos que las mejores tierras del Valle del Cauca eran de los bisabuelos, de los abuelos, de los bisabuelos. Ellos conquistaron esas tierras, ellos las domesticaron. Llegó la violencia de 1960 y los expulsó del Valle del Cauca. Hoy esas tierras del Valle del Cauca en propiedad de quién están, de los ingenios azucareros. De la misma manera, las tierras del Magdalena Medio, las mejores tierras de Córdoba, ¿quiénes las domesticaron con hacha, con machete, palmo a palmo? Nuestros abuelos. Allí nosotros no hemos mirado terrateniente, no hemos mirado agroindustrial, tirando hacha, tirando motosierra o machete para domesticar esas tierras. O sea, han sido los campesinos y campesinas que luego fueron despojadas para sembrar, por ejemplo, en el Magdalena Medio, en parte de la costa Caribe, sembrar bananos, sembrar palma, por ejemplo. Entonces, la tierra en Colombia que se utiliza para agricultura y para ganadería ha sido domesticada para los campesinos y campesinas. Lastimosamente, a ese campesino le han despojado esa tierra. Bueno, y entonces allí tenemos que hablar, segundo, cuál es el papel que le corresponde al campesinado en consolidar este proceso de reforma agraria. Bueno, la reforma agraria sonaba como una utopía y los terratenientes, los políticos, los poderes económicos de este país creían que seguían encegueciendo a la gente para que no insistieran con su reforma agraria. Usted lo hizo bien, senador, en referir a López Pumarejo. Desde allá la gente viene insistiendo y más antes, y muchos ya han muerto en esas luchas. Pero lo cierto sí es que para poder llevar la reforma agraria a cabo, pues ya está lo jurídico, está lo técnico, pero falta lo práctico. Y lo práctico solo lo tiene el campesinado, es el que sabe cómo se hace la reforma. Y hay unos ingredientes indispensables para que la reforma agraria se lleve a cabo, que es la paz, para que la gente pueda estar en paz en su territorio. Y segundo, la tierra, usted lo dice, senador. Es que el tema de la tierra, el hecho de haber esas acumulaciones, hace que haya mucho minifundio. Y afortunadamente el caso particular mío de Boyacá, con tanto minifundio, allá no ha podido haber los latifundios y nosotros sobrevivimos en paz con la incomodidad que nos generamos. Pero no pasa lo mismo con las zonas donde hay las grandes explotaciones, como su merced lo mencionó, en el caso del Urabá, el caso del Valle del Río Magdalena, que son ganaderías extensivas y que a la vez se presta para una cantidad de negocios que no puede pronto uno tanto referir en estos medios porque genera unas consecuencias gravísimas. Y así hay muchos líderes, compañeros de nosotros amenazados por reclamar la tierra. Uno mira que la gente quiere trabajar, quiere producir, pero entonces no hay las condiciones. Y este gobierno dio unas condiciones especiales que por lo menos nos ayudó a bajar los fertilizantes, los insumos, y terminamos un fenómeno del niño y otro año de la niña, y a la final no se supo que era ni lo uno ni lo otro, pero en ambos años se produjo alimentos. Hay sobreoferta de alimentos, entonces eso demuestra que nosotros podemos ser en esto tener seguridad alimentaria. Ojalá algún día pudiéramos soñar con tener soberanía, pero necesitamos el Estado que nos apoye, pero con un Congreso como el que está actualmente habiendo las excepciones. Vuelvo nuevamente, los congresistas del pacto y la bancada campesina defienden al campesinado, saben lo que se necesita, pero hay que montar centros de transformación para conservar los productos para las épocas que no hay cosecha, porque es que como nosotros vivimos de las estaciones, cuando hay verano pues no se da nada, entonces hay que conservar esos productos. Y con el agravante que ahora no se pueden guardar como antes, que se llenaban los arzos de granos, de cereales y permanecían para la época de escasez, y hoy en día no, porque el gorgojo, tanto animal que hay enfermedades, entonces se acaba. Entonces ya nos toca es pan horneado y pan comido, como dice el panadero perezoso. O toca echarle veneno para que no caiga gorgojo. Bueno, segundo, mire, hay que hacer un llamado a los terratenientes de Colombia, a los industriales, a los mafiosos que tienen las tierras. Si no entregamos 15 millones de hectáreas de tierra para el campesino, ¿cómo podemos sacar a esta gente, más de 200.000 familias que en este momento están sembrando coca? ¿Cuál es la alternativa que les brindamos a ellos? 700.000 familias haciendo minería ilegal. Estas familias campesinas necesitan tierra para trabajar, para aportarle desarrollo económico legal a nuestro país, para aportarle a la paz. Ese es el llamado que estamos haciendo, no es
responsabilidad únicamente de los gobiernos, es responsabilidad de la sociedad y sobre todo de los poderosos, los bancos, porque no se meten la mano al bolsillo, dejan de ganar tanto y le aportan, por ejemplo, a este tema de la reforma agraria. Esa es la única manera que vamos a lograr consolidar un país donde nuestros hijos y nuestras hijas puedan vivir con tranquilidad. Bueno, y usted me introdujo a otro tema. ¿Cuáles son esos elementos esenciales que se buscan resolver en un proyecto de reforma agraria integral y popular? ¿Qué debe contener ese proyecto de reforma agraria? Usted nos decía, bueno, tienen que haber centros de acopio, tiene que haber transformación, pero bueno, ¿cuáles son los elementos esenciales de una ley de reforma agraria moderna que resuelva los problemas que actualmente tiene el campesinado? A ver, senador, yo he sido integrante de Junta de Dirección Comunal, soy técnico agrícola y toda la vida he cultivaba cereales y la apertura del 90 me sacó corriendo, me tocó rebuscarme en la vida, pero he seguido insistiendo. Pero uno lo que ve a la larga es que lo que su merced lo plantea ahorita, que las tierras, los terratenientes que nos den, es que los poderes económicos y políticos de este país ven al campesino como enemigo, porque quiere tierra. Pero ¿qué pasa? Si resulta que hacemos unos centros de transformación de productos, eso genera una riqueza, y esa riqueza, ¿en quién se reparte? Pues en todos los que están metidos en el cuento. Entonces hay que meter al Estado que monte los centros de transformación, asociando a la gente, pero la gente, para asociarla hay que ajustar el Estado de tal manera que le sirva al campesinado, porque en este momento la normativa que existe no deja que el campesinado surja. Y le doy un ejemplo: pagando impuestos a la Cámara de Comercio, pagando impuestos a la DIAN, sin haber control al contrabando, con dineros fáciles, con dineros calientes, pues es imposible un campesino competir, y más cuando no le han dado el espacio de prepararse. Pero si el Estado monta los centros de transformación en asocio con la sociedad, con el campesino, que aporte el capital de trabajo y aporte algo del bolsillo para que sea oliente, eso se va a sostener. Porque cuando la empresa empiece a producir, tenga productos para exportar, para tener para el mercado, el Estado es socio y el Estado puede así, como dice, autoalimentarse, alimentando los PAE, alimentando las fuerzas militares, alimentando las cárceles, y entonces esas compras públicas así se aplican y no se permite que haya intermediarios, que es lo que no deja que surja el negocio. El campesinado tenemos que hacer un esfuerzo grande por cambiar la cultura, que es que nosotros producimos bultos de papa de 5 arrobas, pero ya no hay hogares que consuman un bulto de 5 arrobas porque se les pasa, entonces tenemos que aprender a empacar en arroitas. ¿Que por qué no se entra cebolla de contrabando, productos de contrabando? Porque los colombianos no somos capaces de poner de acuerdo a los agricultores y hacer un empaque diferente que diga Made in Colombia en Boyacá, Made in Colombia en Nariño, Made in Colombia Valle del Cauca, para que no se confunda con la que viene de Perú, Bolivia, Ecuador y así sucesivamente. Uno mira en otros países que está todo marcado, esto es extranjero, esto es nacional, y la gente pues naturalmente va a tener prelación por la nacional. Y la muestra está en una botella de leche. Una señora vende una botella de leche y entonces en la calle la vende a 1.200 pesos o a 1.500 y no, eso en cantina no se le compra. Y va uno y compra una caja a 5.000, un lactosuero que viene importado, que no tiene ni las mínimas condiciones de la que tiene la leche que produce la vaca de aquí. Bueno, segundo, hay que hacer un reconocimiento a los esfuerzos que está haciendo este gobierno del cambio, que el Congreso también de la República también ha hecho en temas de financiamiento. Recibimos un Ministerio de Agricultura con 1.600.000 pesos de presupuesto anual. En el 2023 se lo subió a 5.4, en el 2024 se lo subió a 9.2. En este 2025 está alrededor de 7 billones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una voluntad política para financiar la reforma agraria de este gobierno, que fue una de las cosas que en gobiernos anteriores no se pudo, tener recursos para financiar la reforma agraria. Pero la reforma agraria, segundo, no únicamente se queda en la compra de tierras para el campesinado. La reforma agraria tiene que ir mucho más allá. Por eso se ha emprendido una movilización nacional campesina, segundo, para que podamos escribir con manos campesinas, con sabiduría campesina, con apoyo de la academia, con apoyo de todas estas experiencias de América Latina y el mundo, de una nueva ley de reforma agraria integral y popular, que seguramente, incluya temas que en el 36, que en la década del 60, en el 94 con la ley 161, no estaban presentes. Por ejemplo,
una ley de reforma agraria hoy debe contar con el cambio climático. Se debe tener unas disposiciones para que el campesino enfrente el cambio climático. Hoy tenemos que buscar que la forma de hacer agricultura ya no sea la agricultura convencional, sea la agroecología, es decir, la agricultura amigable con el medio ambiente, que cuide el suelo, que cuide el medio ambiente, que cuide la gente. Tenemos que introducir otro elemento tan importante como la titulación de la tierra para las mujeres, para la juventud, para que se abran más oportunidades de trabajo y reconocimiento para estos sectores que han sido discriminados. Tiene que haber programas de formación técnica para que nuestra juventud, nuestros campesinos, no sigan arando la tierra, arañando la tierra y no tengan la oportunidad, por ejemplo, de avanzar a este otro eje tan importante que usted lo menciona, que es la agroindustria rural y solidaria. Que los productos no salgan únicamente en verde, sin ninguna transformación, sino que el mismo campesino con sus cooperativas, sus empresas asociadas, puedan entregar los productos ya al consumidor, productos ya transformados. Y una cosa muy importante, segundo, hay que darle gobernabilidad del territorio al campesino. Los territorios campesinos agroalimentarios, las zonas de reserva campesina, los ecosistemas acuáticos deben hacer parte de esa ley de reforma agraria integral y popular. Y tiene que haber también unas exigencias de uso para esa tierra que pues es para producir alimentos, para cuidar el agua, para cuidar la diversidad biológica. Y bueno, los campesinos y campesinas somos quienes tenemos la posibilidad de desarrollar, porque es nuestra historia, es nuestro compromiso, nuestra vocación. Entonces, esta ley de reforma agraria integral y popular, segundo, es una movilización, es la organización campesina. Bueno. Sí, en ese orden, senador, me da pie a un tema. Yo invito a la gente a que analice y piense y raciocine. Las necesidades del pueblo campesino son parecidas, similares e iguales a las de los hermanos afro. Los hermanos afros tienen unas necesidades que son muy similares, como los campesinos, a los hermanos indígenas. De a rato nosotros nos dejamos estigmatizar en ese tema y casi que jalamos cada uno para nuestro lado. Yo sueño que algún día hablemos el mismo idioma, nos tratemos con respeto. A mí me duele ver las noticias cuando se enfrentan campesinos e indígenas o afros por la tierra. Y hoy el caso particular en Boyacá, que vivimos en minifuncio y vivimos en paz. Y en grandes extensiones y terminan en conflictos. Y entonces a mí me parece que hay que tener mucho cuidado, porque es que una cosa, la esencia de la vida es el agua. Y el agua es la que nos sostiene las tierras y los alimentos. Y yo entiendo que el presidente Petro anda bien ocupado con tantos problemas de este país, con todo, pero no ha habido la oportunidad. Yo sé que lo tiene en mente, hay que reformar la administración del agua. Esas CAR son una sinvergüencería en general. En todas, yo pienso que no se salva a nadie. No le permiten a un pequeño agricultor usar una motobomba y le echan a la cárcel, qué sé yo, le hacen su comparendo. Sin embargo, hay que dejar correr esas aguas por su cauce. Van a dar de pronto a una represa, a una central hidroeléctrica, como pasó en la represa de San Vicente de Chucurí, que es la cuenca que nace aquí de Boyacá, del río Chicamocha. Recogieron el agua, la canalizaron, le prohibieron al campesino utilizarla y sin embargo allá montaron la hidroeléctrica Hidrosogamoso. Se la dan a Isagen, Isagen se la vende a una multinacional, una vaina hecha con la plata de los colombianos y dejar a la gente castigada sin agua para dársela a una multinacional. Entonces, ¿en qué estamos? Y así sucesivamente. Bueno, y con las represas dañando el medio ambiente, ¿no? Porque el microclima de humedad que forma esos grandes espejos de agua tienen impacto en la agricultura. A los cultivos de aguacate, de limón, les empezó a llegar las enfermedades. Bueno, tenemos tema para otros programas. Segundo, por ejemplo, el tema del crédito agropecuario, que tiene que ir también en una reforma agraria y que en este gobierno ha habido muy poca intervención y por eso los campesinos y campesinas siguen endeudados como están. Quiero comentarles, segundo, que entramos a otra sección de nuestro programa que se llama De Frente con la Gente, que es donde nosotros contestamos algunas preguntas que nos hacen desde el territorio.
cómo las comunidades campesinas del centro de Magdalena son afectadas, porque las grandes multinacionales del país, las grandes familias industriales del departamento de Magdalena se han aprovechado y se han prácticamente enajenado a los campesinos el derecho al agua y se ve afectada la despensa en el sector del Magdalena. ¿Cómo nosotros tenemos derecho a la tierra y al agua? Nos dice este campesino de el Magdalena, Amir Torres. Pues la respuesta es, estamos cambiando las estructuras de este país, democratizando el derecho a la tierra, democratizando el acceso a los programas de inversión que los gobiernos de aquí en adelante deben tener. Por eso es importantísimo que los campesinos nos organicemos y luchemos por esa reforma agraria integral y popular. ¿Cuál es el mensaje de despedida, Segundo? No, senador, nuevamente agradecer y pedir en lo posible que estos mensajes le lleguen a la gente, como dicen, a la Colombia profunda, a la Colombia a la vereda, porque hay gente que no tiene ni señal de televisión. Entonces me parece que las emisoras comunitarias es lo único que le llega a la gente. Busquemos la manera que el tema mediático le llegue a la gente a las comunicaciones, porque es que muchas de las veces en los resultados electorales se da uno cuenta que la resistencia está bien retirada y uno dice, cualquiera dice, para mí la gente, esa resistencia se debe al desconocimiento, no a la ignorancia. Es que a la gente no le llega ninguna información. La cultura del campesinado colombiano es levantarse, trabajar, termina su jornada en la tarde, que se quita su overol, recibe su comida, mira noticias y se acuesta a dormir. Y alimenta el conocimiento con esas media horita que miró de noticias o una hora. Y eso le queda. Y al otro día escucha al gamonal, al líder de la vereda en la tienda hablar de lo mismo. Entonces nunca van a hablar bien del cambio, ni del pacto histórico, ni la reforma agraria. Entonces necesitamos que el voz a voz tenga que llegar allá. Afortunadamente la tecnología hoy, los muchachos ya no se dejan convencer. De pronto el abuelo lo manejan y lo llevan allá, pero los jóvenes ya reaccionan. Entonces, la manera de tener los jóvenes en el campo es mejorando el negocio. Mejorando el negocio se queda todo el mundo allá. Bueno, amigo Segundo, qué alegría haberlo tenido aquí en nuestro programa del Congreso al Territorio Campesino. Quiero decirle a todo el pueblo colombiano que la reforma agraria integral y popular la necesita el campesinado. No únicamente es una necesidad de los campesinos y campesinas, sino también del país en general. Tenemos que garantizarle una tierra para que todos estos cientos de miles de familias que están sembrando coca puedan venir a tener una economía digna, producción de alimentos, cuidado del agua. La misma manera también la gente que está haciendo minería ilegal. Necesitamos esa tierra para poder consolidar nuestro proyecto de paz y vida con dignidad del campesinado. Bueno, quiero agradecer ya a nuestros amigos y amigas de todo este equipo del canal del Congreso que nos permiten salir al aire con este programa del Congreso al Territorio Campesino. Síganos por las redes sociales y el próximo jueves les esperamos para que ustedes también nos acompañen en este programa del Congreso al Territorio Campesino. Es el momento de los territorios. ¡Viva, viva, viva! Un programa de Canal Congreso Colombia. El Congreso es el camino.